Requerimos especialmente esta mañana la atención de las familias con niños y niñas con discapacidad, o para ser más precisos, con diversidad funcional. En ellos hacemos hincapié esta mañana en Alcalá de Henares, en La Onda, con Araceli Vega, con su ayuda en cómo inculcar determinados valores a nuestros hijos, independientemente, buenos días Araceli, buenos días, de sus capacidades. Sí, eso es. Dudamos qué término es el más adecuado. ¿Es más correcto hablar de niños con diversidad funcional que niños con discapacidad? Sí, sin duda. Este es el término que se usa más recientemente y a mí me gusta porque realmente refleja cuál es la condición de estos niños. Cuando estamos hablando de diversidad funcional, estamos hablando de que son personas que tienen capacidades diferentes. No quiere decir que no tengan las posibilidades de expresar un tipo de excelencia o una grandeza o un genio, o incluso, lo vamos a ver después, o incluso en algunos casos una creatividad extrema. En otros a lo mejor son personas que puede que en cosas pequeñas no estén funcionando de la misma manera que habitualmente. Entonces a mí me gusta mucho este término de diversidad funcional porque quiere decir que hay diversidad, esa es la palabra, o sea, diferentes niveles de funcionamiento en diferentes aspectos de la vida. Diferentes maneras de realizar otro tipo de tareas, de funciones. Eso es. Por ejemplo, una persona con diversidad funcional puede que necesite de una tercera persona para poder llevar a cabo una tarea normalizada. Pues si estamos hablando de alguien que está con un tipo de parálisis o alguien que no puede ver, sí que va a necesitar esa tercera persona. Pero eso no quiere decir que no pueda desarrollar otras cosas, como vamos a ver. Exactamente. ¿Cómo inculcar valores, los que habitualmente van desfilando por nuestro espacio, a niños y a niñas con diversidad funcional? Antes de nada, un pequeño guiño a los padres que, tenían una serie de sueños para sus hijos, unos sueños que en unos casos simplemente se modifican, no tienen por qué ser truncados, simplemente hay que modificarlos. El peligro que suele ceñirse sobre las familias cuando llega una diversidad a casa es la sobreprotección de ese niño, de esa niña. Sí, es inevitable la sensación de que no va a poder manejarse de manera normalizada, entre comillas, en la sociedad. Entonces, lo que ocurre con los padres es que van a tender, en general, a sobreprotegerle. Entonces, claro, la sobreprotección viene derivada por una preocupación indescriptible por su futuro e incluso puede llevar aparejado un sentimiento de angustia muy, muy intensa. Lo cual por el miedo a que va a ser de ellos. Exactamente, cómo van a poder manejarse, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de diversidades que afectan al ámbito mental. Incluso es muy normal y es muy aconsejable que cuando un niño así llega a una familia, que los padres, si lo necesitan, busquen ayuda psicológica. Claro que sí, también hay muy buenas instituciones. Tanto públicas como privadas. Sí, afortunadamente, que dan un gran asesoramiento a los padres. Y las instituciones recomiendan a los padres. Y el apoyo de otras familias que ya han pasado por lo mismo. Esto es fenomenal. Que nos pueden dar una visión muy cercana y también en positivo. Sí, sobre todo ayuda mucho cuando los padres pueden ver a otros padres que tienen hijos con la misma condición, pues bien sea eso una parálisis o una enfermedad de tipo genético, y entonces les pueden ver a los niños más mayores, ya cómo han evolucionado. Esos padres pueden compartir con ellos pues cómo han pasado los principales problemas, las principales dificultades. Entonces es muy alentador. La experiencia que yo he tenido cuando he hablado con padres que han pasado por este tipo de condiciones es que el encontrar otros padres así, de hecho hay instituciones que tienen esos programas, el encontrar esos padres les ha supuesto un gran consuelo y, o sea, les ha quitado mucha de esa angustia. Hay programas, por ejemplo, en la Fundación Síndrome de Down de Madrid que se llama el programa Padre a Padre, que precisamente está basado en esto. Maravilloso. Sí. Esa excesiva protección, sobreprotección que puede ser cronificada en el tiempo, puede tener consecuencias nefastas, sobre todo porque limita y perjudica a los niños y a las niñas, adultos en un futuro. Totalmente. O sea, la sobreprotección, de hecho, va a generar el efecto contrario. Y es que va a hacer que el niño sea dependiente. Y temeroso. Eso es. Y entonces no va a tener esa autonomía que en el fondo es lo que todo padre va a querer.
En teoría, todo padre quiere que su hijo tenga esa autonomía. En la realidad, la tendencia es, ay, bueno, que no cruce la calle, ay, pues que no haga esto, ay, que no haga lo otro. Entonces, eso es como un choque, ¿no? Hay que dejar que el niño se equivoque también, Esto es. que se caiga. Sí, totalmente. Y que no lo haga bien, incluso. Entonces, la idea es, digamos, reforzar todo el tiempo el comportamiento positivo que el niño tenga y también confiar en sus posibilidades, porque hay que pensar en una cosa. Un niño que tiene una diversidad o discapacidad, lo que va a hacer es desarrollar otros aspectos. Lo vemos, por ejemplo, en las personas invidentes. Vemos muchísimo cómo tienen desarrollado un sentido del oído totalmente agudísimo. Sí, incluso es especial a veces. Por ejemplo, para la música, yo he conocido grandes músicos invidentes y todos podemos pensar ya en grandes músicos. Eso es lo que va a ocurrir. En realidad, el ser humano afortunadamente tiene ese aspecto grandioso y es que compensa. Cuando algo no funciona, va a compensar por otro lado. El programa de hoy, Araceli, está dedicado a padres y madres en cuyas familias se encuentran niños y niñas con diversidad funcional. Hay muchos tipos de diversidades. Vamos a dar unas claves muy generales, sí, bien entendido. Sí. Y vamos a empezar por esas claves en materia de educación para aprender a que los niños crezcan, educados en valores. Ya lo has mencionado, ya lo has dejado caer. El refuerzo positivo siempre funciona en todos los niños. Sí, esto es la joya, yo diría. La joya, la regla de oro que debería tener cualquier padre o madre de un niño con esta condición. Porque cualquier refuerzo positivo que le demos al niño, el mensaje implícito es esto está bien. Un niño en sí siempre quiere satisfacer y complacer a su padre. Bueno, pues un niño con discapacidad, diversidad, va a querer complacer a sus padres siempre con eso, por lo tanto va a repetir ese tipo de conducta y además porque a través de ella recibe el refuerzo social también. Investiguemos en las fortalezas que tienen estos niños y apostemos por ellas. Sí, las fortalezas internas o externas que ellos puedan tener. Por ejemplo, tenemos un niño autista, un niño con síndrome de Down, cualquiera de las posibilidades que hay. Si nos fijamos bien, ninguno, por supuesto, como todos los seres humanos, aun con esa condición, ninguna de esas condiciones son iguales, son diferentes en cada uno de ellos, igual que cada uno de ellos es completamente distinto, como somos todos los seres humanos. Con personalidades completamente diferentes. Y bien forjadas. Sí, y entonces ellos van a saber, van a desarrollar, como he dicho antes, esas posibilidades. Nuestra labor es observar, y en aquello que veamos que son muy buenos, darle todo el apoyo posible, toda la formación que sea. Hablábamos antes de esa regla de oro, implícita en esa regla de oro, en el refuerzo positivo, es conseguir que los niños sean felices, reforzar la felicidad. Ante todo eso es lo que hay que buscar. Sí, bueno, es que, claro, a ver, ese es el deseo de cualquier padre, pues cuanto más en este caso. Y esa felicidad lleva implícita en algunos casos esa autonomía, todas las posibilidades de todo lo que puedan ellos hacer por sí mismos. Y también, como dije antes, comunicarse con familias que tengan ya hijos que han logrado manifestar esa creatividad, esas posibilidades. Y ojo, porque al principio, aunque nos parezca difícil y nos cueste entenderlo, poco a poco iremos viendo cómo esa diversidad de nuestros niños y niñas aportan un valor humano en general al núcleo familiar. Muchísimo. Por ejemplo, yo lo he visto mucho con los niños con síndrome de Down. Las familias, muchas de ellas dicen, bueno, es que es una alegría tremenda tenerle en casa. También con los niños autistas, todo lo que aportan en general, o sea, y incluso después con diversidades ya de tipo de movilidad, por ejemplo, también lo he visto, el sentido de superación. Las familias están muy contentas porque, primero, porque les hace tener una perspectiva mucho más humana, un rango de compasión humana y también de comprensión humana y también de apoyo humano tremendo. Eso lo he visto muchas veces en familias que tienen, da igual el tipo de diversidad que sea, en muchos casos han desarrollado valores que de otra manera ellos te dicen que si esa personita no estuviera en la familia, nunca hubiesen desarrollado. Seguro. Permitir, vamos a seguir con esas claves de cara a los padres y a las madres, permitir que el niño desarrolle toda su confianza plena. Eso es. Ahí incluye lo de permitir equivocarse e incluso aunque no sea capaz de lograr
algo por sí mismo, el que él sepa que nosotros estamos ahí apoyándole. Va a tener como modelo siempre a los padres. Claro, y además normalmente los padres van muy bien aconsejados por los doctores, nada más que el niño nace o cuando la discapacidad se manifiesta, y entonces van a buscar los padres los lugares y los apoyos necesarios para que el niño salga adelante. Por lo tanto, ahí también van a recibir mucho asesoramiento. Los padres pueden continuar con ello. Y hay un punto también muy importante a tener en cuenta cuando estamos educando a un niño con diversidad funcional, y es que necesitan también que se les pongan límites, como a cualquier otro niño. Esto es fundamental. A veces, como padre o madre, incluso los abuelos, también yo se lo he oído mucho, ay, ¿cómo le voy a decir esto al niño? Bastante tiene ya con lo que tiene. Y dejamos que su comportamiento sea errático o que incluso... ¿Caprichoso? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que saber que, más allá de la diversidad funcional que el niño pueda tener o discapacidad, tenemos que enseñarle a conocer los límites de la conducta, del comportamiento, de todo lo que a él le va a... Y adoptar responsabilidades, independientemente de esas restricciones que las va a haber, y ojo que no somos ajenos a ellas. No. O sea, esto no es incompatible. De hecho, los profesionales, por ejemplo, los pedagogos de pedagogía terapéutica, esto lo señalan muchísimo y les ponen los límites con toda claridad. Entonces, los padres también tenemos que aprender a hacer esto, saber dónde tiene que estar el límite para, vale, su condición es esta, pero también sabe lo que está funcionando, lo que no está funcionando, está yendo más allá. Un aviso, vamos, en todos los colores. Tenemos que activar todos los semáforos ahora mismo para los padres, que se cuiden, que reserven su tiempo, su espacio, sus hobbies, tiempo para la pareja, inclusive, para uno mismo. Sí, parece... Al margen de todo ese amor que uno vuelca a sus hijos. Exacto. Es que cuando llega una familia, un hijo con una discapacidad, todo empieza a girar en torno a este hijo, y entonces las personas se descuidan de sí mismas, los padres descuidan también la pareja, esto también se ha visto. Entonces es fundamental, todo lo que nos cuidemos como padres va a repercutir en beneficio de los niños, incluso en pareja, cuando existe la pareja, lo que también cuidemos en eso va a repercutir en su beneficio. Y no hay diferencia, como lo hemos visto en anteriores programas, tampoco hay ninguna diferencia a la hora de inculcar valores en estos niños, de esfuerzo, de confianza, de perseverancia. Totalmente. Por ejemplo, estos dos que tú has nombrado, la autosuperación, ellos casi la llevan implícita y también se la vamos a dar. Pero la autosuperación se consigue con confianza en ellos mismos. Nuestra mirada les va a dar confianza. Cuando digo nuestra mirada, es esa mirada de la que hablamos al inicio. Es una mirada que crea capacidad en la persona. Es la mirada de, yo sé que tú tienes posibilidades, vamos a investigar cuáles son y yo te apoyo. Estamos hartos de miradas compasivas, las de antaño. Sí, no tiene nada que ver con eso. Es la mirada de comprensión. Comprendo tu condición, comprendo dónde estás y ahora caminamos juntos. Yo te apoyo. Vamos a ver qué es lo que tú puedes desarrollar en la vida. Tenemos que entender que la vida es muy diversa y que las personas nos movemos en diferentes niveles. Entonces, todos tendríamos que apoyarnos a todos. Esta sería la situación ideal. Porque el resultado de ese apoyo y de esa confianza, lo hemos tenido a lo largo de la historia, son numerosísimas personas que, partiendo desde una situación de desventaja, Araceli, han conseguido grandes logros, grandes metas, han sido genios y ejemplos tenemos por doquier. Exactamente. Afortunadamente. En el libro de Quiero que mi hijo sea feliz, el libro que ya hemos hablado a nuestros oyentes varias veces, hay un capítulo dedicado a valores ante la diversidad o discapacidad. Y esta parte del capítulo me encantó escribirla, me encantó investigar y hay más, o sea, los que vamos a nombrar aquí son poquitos, pero bueno, yo encontré mucha gente. Desde Stephen Hawking. Sí, pasando por Beethoven, que ya conocemos. Vamos a irlos nombrando. Por ejemplo, Stephen Hawking, que todo el mundo lo conoce, además recientemente ha salido una película sobre él. Él tenía una variación de la esclerosis lateral amiotrófica y la empezó a tener con 19 años. Eso no le impidió que él continuara haciendo su carrera de físico y que llegara a singularidades
tan increíbles dentro de la física como la predicción de los agujeros negros. La relatividad. Exacto, o sea, unos avances sobre la relatividad enormes. Y todos vemos cómo ha evolucionado su enfermedad. O, por ejemplo, a Temple Grandin, que también esta mujer tiene autismo y es profesora en la Universidad Estatal de Colorado. Ingeniera agrónoma. Exactamente. Autora de numerosísimas publicaciones. Sobre autismo. Ella ha hecho muchísimo sobre el autismo, pero no se ha quedado solo ahí, sino que ella ha creado sistemas de estabulación y desplazamiento animal que son totalmente revolucionarios, que han mejorado las condiciones de los animales muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos sus sistemas están muy extendidos. Beethoven es otro de esos grandes ejemplos, con una discapacidad auditiva que al final de los días le dejó completamente sordo y sin embargo fue capaz de crear algunas de las grandes obras de la música universal. Exacto, su novena sinfonía, que fue creada mientras él estaba sordo. O Forbes Nash, este físico, también hay una película sobre él. Su historia ha sido llevada a la gran pantalla. Eso es. Con esquizofrenia, uno de los mejores matemáticos. Eso es, he dicho físico y es matemático, eso es. Este hombre que fue premio Nobel en 1994 y que hizo análisis pioneros en las teorías de juegos matemáticos, de estrategia y negociación. Casi nada. ¿Y Van Gogh? Bueno, Van Gogh, el gran genio, Van Gogh, porque es un genio. En 10 años pintó 900 cuadros y realizó 1100 dibujos. Y él estableció las bases para la pintura moderna. Totalmente. Sin embargo, convivía ese gran genio con una enfermedad mental, una patología mental. Exactamente. No se sabe porque no estaba diagnosticada en ese tiempo, pero vamos, una importante enfermedad mental. Araceli, todos tenemos mucho que demostrar y que compartir con los demás. Tenemos que saber sacar las capacidades para hacerlo aflorar, pero luego, por otra parte, y cuando nos topamos con personas con diversidad funcional, también tenemos que darles la oportunidad de que nos enseñen lo mejor de sí mismos. Eso es. Y como dije al inicio, es nuestra mirada, son nuestras palabras y nuestras acciones lo que va a permitir que ellos puedan sacar eso extraordinario. Y de veras que lo tienen extraordinario. Yo he convivido con ellos y a mí me ha maravillado. Cosas que he visto que me han dejado con la boca abierta, desde el punto de vista humano y, por supuesto, después sus capacidades en cuanto a trabajos que llevan a cabo en laboratorios, en artesanía, en desarrollo, por ejemplo, en labores administrativas. Son unos excelentes trabajadores en muchos casos. Pues cerramos este apartado y este tiempo de radio. Cerramos con el Gregorio Marañón, con el doctor Gregorio Marañón. Sí, el médico científico, historiador, escritor, pensador. Es que es increíble la cantidad de capacidades que él tenía. Y él dijo una frase que es perfecta para esta situación. Dice: no sabrás todo lo que valgo hasta que yo no pueda ser junto a ti todo lo que soy. Así que ser capaces de ver a estas personas como iguales a nosotros, darles esa oportunidad, dejarles que ocupen el lugar en la sociedad, pero verles con un sentido de normalidad, con un sentido de que aquí estamos todos, somos diferentes y todos a la vez somos iguales porque formamos una unidad humana. Y entonces vamos a desarrollar lo mejor que tengamos. Tomamos buena nota de ello, efectivamente. Niños iguales a otros niños con otras capacidades, pero mucho, mucho que aportarnos. Como siempre, cerramos con ese correo electrónico que vamos a facilitar a nuestros oyentes. Araceli, para aquellos que quieran transmitirnos cualquier sugerencia. Sí, pueden escribirnos a info@aracelivega.com. O si no, ya saben que tienen también esa otra dirección de correo, alcaladehenaresenlaonda@onda0.es. Una suerte tenerte estos minutos. Gracias, Araceli, buena mañana. Muchísimas gracias, hasta pronto. Alcalá de Henares en la Onda, en Onda Cero.